Ok. Bueno, vamos a continuar ahora con la parte de fisiología y una parte también de histología que se les voy a mencionar, porque la mayoría de la parte histológica van a verlo en micro, ¿no? ¿Qué es lo que han visto ustedes de la parte de microbiología en cuanto al sistema reproductor masculino? Pues ya vimos todo lo que fue los túbulos, las células de Leydig, las de Sertoli. Creo que ya vimos todo más que todo lo de testículos, pene, vesícula, Ya, en cuanto a sí, la parte histológica. Funcionalidad, las las células, funciones que tienen estas, las secreciones, la función que tienen, las espermatogénesis. bueno, entonces en cuanto a la espermogénesis, el proceso de diferenciación del espermatida a espermatozoide, ¿todo eso Sí, vieron? sí, Bueno, sí, lo vi. bueno, si no, vamos también aquí a ver algo a complementar. Bueno, dentro de las funciones reproductoras en el varón, son tres las principales, ¿no? Una que es habíamos visto dentro también de la función del testículo, es la producción de espermatozoides, tiene la función exógena, ¿no? A través de la espermatogénesis se pueden crear se pueden formar nuevos espermatozoides que servirán para la fecundación, ¿sí? Masculina hacia el óvulo, ¿no? La segunda es el acto sexual masculino, es decir, que igual se necesita de este acto sexual para que se pueda eh, seguir con la descendencia, ¿no? La procreación. Y todas estas funciones reproductoras obviamente están dadas mediante la regulación de las funciones hormonales a través del eje hipotálamo hipofisario. Entonces, para que todo esto funcione es necesario que se active esta regulación hormonal mediante el eje hipotálamo hipofisario. Entonces vamos, obviamente, ya vimos la parte anatómica, vamos a complementar un poco con respecto a la parte anatómica, fisiológica de estos órganos sexuales masculinos. Habíamos visto que dentro del testículo, obviamente, estaba dividido, ¿no es cierto?, por lobulillos, ¿sí? Y de estos lobulillos, obviamente, dentro de esto vamos a encontrar a los túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos dentro de del testículo, existen aproximadamente unos 900 túbulos seminíferos que están en forma de espiral. Y si se desenrollara, igual estos túbulos seminíferos vienen a medir 50 centímetros de largo. Es en esta zona, es en esta área donde realmente se van a desarrollar y a formar los espermatozoides mediante este proceso de espermatogénesis y espermiogénesis. Posteriormente, cuando ya están formados, está el espermatozoide maduro, sale por este conducto túbulo recto, llega a la red testicular de testis, red de Haller, pasa por los conductos eferentes y va a llegar a la cabeza del epidídimo. El epidídimo habíamos visto que es un tubo en espiral que si se lo desenrolla llega a medir 6 metros de largo. Realmente aquí tarda varios días en recorrer el espermatozoide todo este conducto. Y los espermatozoides van a ser almacenados. Habíamos dicho que aquí los espermatozoides pueden ser almacenados y también madurados. En las primeras porciones, sobre todo en la cabeza y en el cuerpo del epidídimo, los espermatozoides todavía permanecen inmóviles. Ya la motilidad de los espermatozoides se puede dar desde la cola del epidídimo, ¿sí? Entonces, miren, los espermatozoides a nivel del testículo, a nivel de los túbulos seminíferos, en donde se producen los espermatozoides, que luego van a comunicarse con el epidídimo, tienen que recorrer este epidídimo para luego desde la cola del epidídimo llegar o continuarse con el conducto deferente hasta la ampolla del conducto deferente. Posteriormente, al mezclarse, ¿no es cierto?, las secreciones de las vesículas seminales con el conducto deferente, pasa por el conducto eyaculador, que este va a atravesar la glándula prostática para finalmente desembocar a nivel de la uretra interna. Todas estas secreciones, tanto de las vesículas seminales, las que vienen del conducto deferente y de la glándula prostática, van a encontrarse en la uretra interna prostática, ¿sí? Para luego ser expulsados hacia el exterior. Entonces, miren, tenemos aquí los túbulos seminíferos, se van hacia los túbulos rectos y llegan a la red testicular de testis.
De ahí salen por los conductilios eferentes y llegan a la cabeza del epidídimo, luego recorrer todo el epidídimo, cabeza, cuerpo, cola. De ahí sigue por el conducto deferente hasta la ampolla del conducto deferente. Los espermatozoides siguen por el conducto eyaculador, llegando, atravesando la glándula prostática hasta la uretra interna de la próstata. Igual las secreciones de las vesículas seminales van a pasar por el conducto eyaculador y es la última que va a limpiar limpia los espermatozoides y los conductos del el conducto eyaculador y la uretra, ¿no? En su totalidad. ¿Ok? Entonces, miren, es aquí a nivel de la uretra interna, que es el último eslabón de comunicación del testículo con el exterior, ¿sí? Y también tenemos alrededor de toda la uretra las glándulas uretrales y principalmente las glándulas bulburetrales, que son las que van a producir moco, tanto las vesículas seminales como las vesículas seminales dan la característica mucosa del líquido seminal, ¿no? En cambio, la glándula prostática da el aspecto lechoso, la coloración y el olor característico del líquido seminal. Y los espermatozoides obviamente vienen desde los conductos, desde las vías espermáticas, ¿no? Entonces, vemos testículo, epidídimo, conducto deferente, ampolla del deferente, se mezclan con los líquidos de la vesícula seminal y atraviesa a través del conducto eyaculador hacia la uretra prostática. La glándula bulboretral produce líquido mucoso, ¿sí? Que sale o es el líquido preseminal, y cuando ya existe la eyaculación propiamente dicha, se produce la salida de las secreciones a través de la uretra prostática, pasa la membranosa y la uretra para que pueda ser eyaculada al exterior. Pero obviamente, una vez que se han formado, el espermatozoide dentro, para que se forme el espermatozoide como tal, tiene que sufrir varios cambios, ¿no es cierto?, en este proceso que se denomina la espermatogenia. Recordemos que desde la formación en embrionaria existían las células germinales primordiales, que éstas invadían las crestas genitales para formar los testículos. Entonces, una vez que ya en la pubertad ya están las células germinales primordiales, obviamente ahí solo vamos a tener hasta la pubertad estas células. Y luego se llegan a formar las células espermatogénicas, ¿sí? Como tal, para que formen las espermatogonias e inicie el proceso en la pubertad, la formación de espermatozoides. Obviamente los conductos medulares o los cordones medulares o cordones testiculares en la fase embrionaria y en niñez permanecen así. Cuando ya hay la influencia hormonal, estos conductos, estos cordones testiculares se aperturan y forman estos túbulos seminíferos como tal. Entonces, miren, aquí tenemos el túbulo seminífero, un corte del túbulo seminífero ampliado. Vemos todos los procesos de espermatogenia, ¿sí? Y la espermatogénesis y la espermiogénesis. Entonces, aquí a este nivel, aquí podemos ver dentro de los túbulos seminíferos el corte de un testículo en el que se observan todos los túbulos seminíferos. Todos estos son túbulos seminíferos, ¿sí? Y el espacio intersticial, donde existe tejido conjuntivo laxo y que están entre los túbulos seminíferos, los vasos, nervios y las células de Leydig como tal. Aquí, células de Leydig en puntas de flecha. Estas son células de Leydig que ustedes han de haber visto mejor en la parte de micro, ¿ok? Pero una característica de estos túbulos seminíferos es que estos túbulos seminíferos están rodeados por una membrana basal, y esta membrana basal tiene más o menos 3 o 4 capas de células aplanadas llamadas mioides, porque se parecen mucho a las células musculares lisas. Entonces, miren, aquí tenemos esta célula mioide, son aplanadas y muy parecidas a las células musculares lisas. Aquí está el túbulo seminífero, la membrana del túbulo seminífero, y ahí todas las capas de las células mioides, aquí como 3 o 4 capas. Obviamente en el espacio intersticial vamos a encontrar tejido conjuntivo con vasos, nervios y también las células de Leydig en las células del espacio intersticial. Entonces, dentro de la membrana basal, o sea, por dentro de la membrana que rodea al túbulo seminífero, existe un epitelio estratificado productor de espermatozoides. ¿Qué tiene este epitelio? Contiene dos tipos de células.
solo las células de Sertoli y las células espermatogénicas. Recordemos también que cuando hubo los cordones testiculares, habían solamente estos dos tipos de células, las germinativas y las células de Sertoli, que ambas están solo en contacto con la membrana basal. Entonces, miren, si vemos aquí un corte de un cordón, un túbulo seminífero, tenemos aquí la membrana basal con las 2 a 3 capas. Estos rojitos vienen a ser las 3 a 4 capas de células musculares. Y aquí tenemos las células de espermatogonias y las células de Sertoli, ¿sí? A este nivel. Entonces, las células de Sertoli y las espermatogonias son las que están rodeando la membrana basal, ¿ok? A este nivel. Entonces, miren, rodeados los túbulos seminíferos por la membrana basal, miren, aquí tenemos la membrana basal y tenemos las 3 o 4 capas de células mioides que están por fuera de la membrana basal. Y aquí tenemos a las células espermatogénicas y aquí también tenemos a las células de Sertoli. ¿Okay? Entonces, este epitelio reproductor es a partir del cual se van a desarrollar todo el proceso de espermatogénesis con espermatocitos primarios, secundarios, espermátidas y hasta que se forman los espermatozoides. Entre estas células espermatogénicas vamos a encontrar las células de Sertoli que se abren y emiten prolongaciones que abren y van a unirse entre las células de Sertoli para ayudar al avance de la progresión de este proceso de espermatogénica como tal. ¿Okay? Entonces, miren, aquí tenemos las espermatogonias, estas alargaditas y con abrazaderas son las células de Sertoli. Miren, aquí también células de Sertoli. Y los diferentes estadios de espermatogénicas hasta que se forman los espermatozoides hacia la luz del túbulo seminífero. ¿Sí? Entonces, el proceso es que de una espermatogonia, ¿sí?, se van a formar 4 espermátidas. ¿Sí? Primero se divide por división mitótica, pasa a espermatocito primario. La primera división meiótica, se forman los 2 espermatocitos secundarios. Una segunda división meiótica, los espermatocitos secundarios se forman a espermátidas. En total 4 espermátidas. Y de las espermátidas ya no se dividen, solamente se diferencian para llegar a formar el espermatozoide maduro como tal. ¿Sí? Miren, aquí tenemos la membrana basal con las células mioides aquí. Este es el espacio intersticial con tejido conectivo y células de Leydig a este nivel. Y de ahí, como habíamos dicho, ¿no? Tenemos células de Sertoli. Ay, perdón. Entonces, miren, aquí las células de Sertoli emiten prolongaciones. Ya vamos a ver cómo forma una barrera hematotesticular. Y las espermatogonias. Y aquí células de espermatogonias. Las células son espermatocitos primarios. Los primeros, las células más grandes son los espermatocitos primarios. De ahí se dividen en espermatocitos secundarios, espermátidas. Ya miren aquí cómo se va diferenciando hasta que la luz vamos a encontrar ya espermatozoides maduros. Entonces, este es todo el recorrido de los conductos que por donde van a pasar los espermatozoides. Miren, se forman en los túbulos seminíferos, pasan por los túbulos rectos a la red testicular de Haller. Hasta ahí son las vías espermáticas internas. Y las vías espermáticas externas tenemos los conos deferentes, epidídimo, conducto deferente, hasta la ampolla del deferente, conducto eyaculador, hasta que llega a la uretra. Entonces, 8 eslabones que tienen que pasar los espermatozoides hasta que puedan ser eyaculados al exterior, desde el testículo hasta la uretra. ¿Sí? Vamos a ver un poco a través de las células de Sertoli. Las células de Sertoli tenemos aquí, son escasas, dispersas, son cilíndricas y tienen un núcleo grande con un nucleolo voluminoso. ¿Sí? Un nucleolo voluminoso. Estas son células ovales, presenta aristas que emiten prolongaciones para que se comuniquen con las otras y se abracen con las otras células de Sertoli para que puedan sostener todo este proceso de espermatogénesis. Por eso se les llama células de sostén o células sustentaculares de células, ¿no? Estas prolongaciones laterales entre sí que forman entre una célula de Sertoli y otro
hace que formen una barrera que se le denomina las barrera hematotesticular. ¿Sí vieron sobre esto? Sí, Doc. Sí. Ok. Entonces, voy a ir un poquito más rápido. Entonces, las funciones de las células de Sertoli, ¿sí vieron? No, eso no. Ya. Bueno, en cuanto a las funciones de las células de Sertoli, las células de Sertoli tienen varias funciones. ¿Recuerdan alguna de ellas? De sostén para los espermatogénesis. Perfecto, ¿no es cierto? Células de sostén o sustentaculares que ayudan en toda la progresión de la formación de los espermatozoides, ¿no es cierto? Conforme van avanzando en este proceso de espermatogénesis. Pero también las células de Sertoli, por influencia androgénica, también ayudan a la producción de estrógenos a través de la aromatosa. Entonces, son estimuladas androgénicamente y esta testosterona ayuda a que las células de Sertoli produzcan también aromatasa y ayuda a la formación o la producción de estrógenos. Mire, sostén mecánico, sustentaculares que ayudan y sostienen en todo este proceso. ¿Qué hacen también ahí? Les nutren y les protegen a las células espermatogénicas al formar esta barrera hematotesticular. Entonces, sobre todo en el compartimento adluminal, ayudan a que tiene una permeabilidad selectiva que ingresa y que no ingresa para que puedan los espermatozoides sobrevivir y no exponerse a sustancias dañinas externas. ¿Okay? Sintetiza la proteína liberadora de andrógenos, es decir, sintetiza la ABP. Produce inhibina que frena la producción de folículo estimulante. ¿Sí? Sí, no sé si se ve bien la pantalla. Sí se ve bien la pantalla, ¿no? Ok. Sí. Obviamente, embriológicamente, también se acuerdan que producía, por acción de la hormona antimulleriana, ayuda a que se degenere el conducto paramesonéfrico de Müller en la vida fetal. ¿Sí? Cuando ya el espermatozoide está maduro, las libera. Entonces, como estaba teniéndoles dentro de esta barrera, entonces libera y permite que los espermatozoides sigan por las vías espermáticas y continúen su recorrido. Y obviamente en el proceso de espermiogénesis, el periodo de espermiogénesis es el periodo en el cual la espermátida ya no se divide, sino se diferencia hasta que adquiere la forma del espermatozoide maduro. Y el citoplasma excedente que sale de esa célula, como tal, es fagocitado por las células de Sertoli. Miren, son 8 funciones las que tienen las células de Sertoli en todo este proceso de formación de espermatozoides. ¿Sí? Entonces, miren, tienen la capacidad de producir estrógenos debido a la que poseen la enzima aromatasa, la cual convierte este precursor androgénico de testosterona a estrógeno. ¿Sí? Entonces, también es importante. Obviamente, el sostén mecánico, al estar entre el proceso de formación de espermatozoides, emite sus prolongaciones y ayuda entre una y otra y forman esta barrera, sobre todo en el espacio adluminal. Nutren, sí, a las células espermatogénicas, sintetizan la proteína liberadora de andrógenos que fija la testosterona y obviamente empieza este círculo. Entonces, ayuda también en la regulación de la concentración de testosterona libre en este microambiente que rodea a las células espermatogénicas. ¿Ya? Produce inhibina, es decir, frena la síntesis de FSH. Cuando a nivel hipotálamo hipofisario se ve que se está elevando la folículo estimulante, enseguida las células de Sertoli, las células de Sertoli producen esta inhibina para que se frene la síntesis de la folículo estimulante a nivel del eje hipotálamo hipofisario. Y obviamente en la parte fetal sintetizan el factor de regresión de Müller en la vida fetal. Y cuando los espermatozoides están maduros, obviamente los libera y el excedente del citoplasma que es liberado de los espermatozoides al terminar este proceso de diferenciación es fagocitado por las células de Sertoli. ¿Sí? Aquí esta producción de las células que son estimuladas por la folícula estimulante y la testosterona, que son secretadas por las células de Leydig, entonces ayuda o favorece la producción de espermatozoides en este proceso de espermatogénesis. ¿Sí? ¿Y qué es la barrera hematotesticular? Ustedes me dicen que ya vieron todo esto, ¿no es cierto? Entonces tenemos una parte basal en donde solamente se encuentran
las células de Sertoli, las células de espermatogonias, las de espermatocitos primarios, pero solamente en la primera fase de meiosis. Y la barrera, el espacio adluminal de la barrera hematotesticular y contiene ya los espermatocitos primarios en su completa meiosis, espermatocitos secundarios, espermátidas y espermatozoides. Entonces, estas células de Sertoli que ayudan, ¿no es cierto?, en la formación de esta barrera, sobre todo a nivel adluminal, les había dicho, que evita que sustancias electrodensas penetren a este compartimento basal en la parte de esta barrera, y estas son detenidas por contactos de oclusión. Estos contactos de oclusión se abren de forma transitoria, entonces entre esta barrera se abre, ¿sí?, y ayuda a que exista una permeabilidad selectiva que ingrese y que no ingresa al proceso propio de formación de los espermatogénesis, ¿sí? Entonces, esta, como les dije, es importante porque ayuda a la permeabilidad selectiva creando un microambiente espacial, sobre todo en el compartimento adluminal, todo esto dado por las células de Sertoli. Dentro de la barrera hematotesticular tenemos hormonas, andrógenos, ¿sí?, estrógenos, andrógenos y ciertos aminoácidos e iones. Entonces, todo esto ayuda a que evite que sustancias dañinas provenientes del torrente sanguíneo puedan alterar genéticamente después de la primera meiosis. Es decir, en la membrana basal, que es la parte inferior de esta barrera hematotesticular, permite esta selección, ¿sí?, selectividad que ingresa y no al compartimento adluminal, ¿sí? Entonces, esto obviamente protege, ¿sí?, en el compartimento adluminal de células o de sustancias dañinas que puedan llegar provocando una reacción autoinmune en contra de los espermatozoides. Porque, ¿qué pasaría si ingresan estas sustancias? ¿Qué pasaría? Ahí está diciendo. ¿Qué sucedería con los espermatozoides en forma? Esterilidad. Los eliminan. Eso, los eliminan. Y si ya no hay espermatozoides, ¿qué será? ¿Qué estará el varón? Estéril. Estéril, ¿no es cierto? Por eso sustancias, por ejemplo, algo de lo que podemos ver aquí, se convierte como que se ha hecho una vasectomía. La vasectomía es la obstrucción quirúrgica, ¿no es cierto?, que ya no se permite el paso de los espermatozoides afuera, y obviamente el varón va a eyacular, pero sin espermatozoides. Si existe una obstrucción de las vías seminíferas causadas por esto, ¿qué se va a provocar? Que se formen anticuerpos contra los espermatozoides. Entonces, si hay una alteración en esta barrera, es como que se formen anticuerpos contra los espermatozoides para que los fagociten, ¿no es cierto?, para que los destruyan los espermatozoides. Lo mismo que sucede con la vasectomía. Como ya los espermatozoides no pueden salir, obviamente se forman anticuerpos y los destruyen a los espermatozoides, se reabsorben, evitando que se vayan acumulando. Si no, imagínense, una persona hecha la vasectomía, se acumula espermatozoides y ya le crecerían tanto los testículos que ya no hubiese cabida, ¿sí? Pero es lo que sucede a nivel de este proceso. Es importante decir que, por ejemplo, ¿qué sustancias dañinas pueden ser? Bueno, sustancias que, por ejemplo, ¿a qué está expuesto un varón que creen ustedes que puede dañar las vías seminíferas? Los golpes. Un golpe, trauma que pueda dañar el parénquima testicular y obviamente los túbulos seminíferos puede ser, sí, por trauma puede ser bien. ¿Qué más? El ambiente puede ser. Pero ¿El la qué? radiación. A ver, ¿quién me dijo primero? El ambiente, el medio ambiente. ¿Cómo el medio ambiente? ¿En qué sentido? La radiación podría ser. Eso, muy bien, Andrés. O Sí, la sea, radiación. Por ejemplo, ¿qué provoca la radiación? ¿Qué creen ustedes que puede provocar la radiación? Esas ondas, ¿qué puede provocar? esterilidad. Ya. Eh, obviamente. Pero ¿por qué? ¿Qué quiere decir radiación? ¿Qué quiere decir? Si saben lo que es la radiación, ¿qué te puede provocar en el cuerpo? Mutaciones. Altera el ADN. Exactamente. Eh,
pero emite ondas y ondas de calor, ¿sí? Unas ondas que pueden elevar la temperatura. Por eso la radiación, si vieron, cuando explotó la bomba Hiroshima, arrasó con todo y las personas que se produjeron, las que tuvieron contacto, provocó quemaduras radioactivas por radiación. Entonces, quema. ¿Sí? Se exponen a una temperatura elevada que puede causar ondas que pueden destruir las vías espermáticas y causar la esterilidad en el varón. Lo mismo la elevación de la temperatura. ¿Cómo se puede elevar la temperatura en los varones? A nivel testicular. No te escucho, Erika. Erika, ¿estaba diciendo algo? Por la bolsa escrotal. Ya, pero ¿qué patologías había que podría elevar la temperatura a nivel escrotal? ¿No eran las paperas, doctora? Eso, las paperas, ¿qué puede producir? Las paperas están acá, imagínense en las glándulas submaxilares, se inflaman, por eso tenemos la vacuna contra las paperas, ¿no es cierto?, en la infancia, para evitar que se produzcan las paperas, porque si le dan las paperas, se inflaman las glándulas, ¿y cómo afectaría a los testículos si las glándulas submaxilares se inflaman? La infertilidad. Puede producir infertilidad. Siempre y cuando se produzca algo en los testículos. ¿Qué se produciría en los testículos? Por las paperas. Por vía hematógena, ¿sí? Se pueden inflamar no solo las glándulas, las paperas no solo pueden afectar a las glándulas submaxilares, sino a cualquier glándula. Dentro de estas, sabemos que los testículos son glándulas. Entonces se puede inflamar los testículos. Y si se inflaman los testículos por las paperas, se les llama orquitis, ¿sí? Es el proceso inflamatorio. Entonces, al producirse la orquitis, el testículo se infla, se hincha, porque es la inflamación del testículo. Se enrojece y aumenta la temperatura. Entonces, al aumentar la temperatura, podría, como la radiación, dañar a los túbulos seminíferos y esto a futuro producirle esterilidad. Entonces, las células espermatogénicas son muy sensibles al calor. Entonces, pueden destruirse. No así sucede como las células de Leydig. Las células de Leydig, estas sí son resistentes al calor. Y por eso, cuando ya llega la pubertad, las personas que de pronto les dio paperas, les crecen los testículos, producen testosterona y no hay ninguna afectación, porque imagínense si se afectara las células de Leydig también, no van a producir testosterona y no va a dar las características secundarias masculinas. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que se vacunen de niños para evitar justo esas patologías que podrían repercutir en la fase adulta en el varón. ¿Sí? Las células de Leydig que están en el espacio intersticial, obviamente, son células poligonales que han de haber visto. Es la parte endocrina del testículo porque van a producir andrógenos, principalmente la testosterona, que es la verdadera hormona sexual masculina. ¿Sí? Estas células poligonales tienen un núcleo excéntrico con un citoplasma acidófilo que forman cristales de Ryken. Estos cristales de Ryken a veces se pueden saturar, estos cristales en las células, y pueden dar la apariencia ecográfica de microcalcificaciones testiculares. Estos se relacionan con los túbulos y obviamente las células de Leydig por la estimulación de la LH que está a nivel de la adenohipófisis, estimula las células de Leydig y se va a liberar testosterona al líquido intersticial. Y obviamente su secreción hace que ayude, ¿no es cierto?, a que dé las características secundarias en el varón. Entonces, también en esto, bueno, ya vamos a ver aquí cómo se encuentran las varias células de Leydig en el espacio intersticial entre los túbulos seminíferos, aquí a este nivel. Y todo este proceso de espermatogénesis ustedes ya han de haber visto, ¿no? ¿Cómo era el proceso? A ver si se acuerdan. A ver, vamos a preguntar, ¿quién está atento o no están atentos? A ver, ¿quién me ayuda con el proceso de espermatogénesis? Me dicen que ya han visto esto. Ya no se acuerdan. Por los procesos de mitosis y meiosis. ¿Ya? A ver, ¿quién me dice que es una mitosis? La división celular.
Gracias, Erika. A ver, ¿alguien más que le apoye a Erika? A ver, Javier Zúñiga. ¿Sobre lo que es mitosis o espermatogénesis? ¿Qué es mitosis? ¿Qué es una mitosis? Una división celular a partir de una célula madre para que salgan una otra célula hija con los mismos caracteres. Ya, muy bien. Es decir, se produce una duplicación exactamente, ¿no es cierto? Una duplicación de las células. ¿Y qué es la meiosis? ¿Alguien más que le ayude? A ver, vamos a preguntar. A ver, Carolina Rebelo. ¿Se acuerda lo que es la meiosis? Eran las 4 células que tenían, o sea, la mitad del material genético de la célula madre. Ya, No son dos divisiones Eso- mitóticas que Ya. producen que de una célula madre salgan 4 células hijas con diferente carga genética. ya. Con la mitad, ¿no? O sea, la meiosis quiere decir que existe una división celular, pero ya no son células diploides, van formándose, se va distribuyendo el material genético para que tengan la mitad de las características que tenía una célula. Es decir, de una célula madre se van a formar 4 células. Primero, la primera meiosis se divide y la segunda meiosis se vuelve a dividir. Es decir, siempre se dividen, pero con 2 células que tienen la mitad de características de la progenitora. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, miren, todo este proceso de espermatogénesis en el hombre dura 74 días. Existen 4 ciclos, cada uno de 16 días de duración. Pero si sumamos 16 por 4, ¿cuánto nos da? 64. 64. ¿Y de dónde salen los 10 días? Son más o menos 10 días, ¿no? Pero en total son 74 días. Por eso, por ejemplo, si ha habido alguna alteración en un espermatograma, es decir, que de pronto hay alteraciones, me refiero a que no hay la suficiente cantidad de espermatozoides y que de pronto están buscando que una fecundación, pero no es factible porque de pronto hay alteraciones en el varón en un espermatograma. ¿Cuánto tiempo deberíamos esperar después de un tratamiento para hacerle un espermatograma para ver si ha habido resultado? ¿Cuánto creen ustedes, tomando en cuenta esta formación de los espermatozoides? 16 días. 16 días. Que para que un espermatozoide se forme completamente, se necesitan 74 días. Esto es Más o menos traducido en meses más o menos. 3. Eso, mínimo 3. Mira, por lógica. Por eso, cuando alguien tiene una alteración de un espermatograma, un solo espermatograma no va a ser patognomónico para decir, ¿sabe qué? Usted es estéril o no. Pueden haber varias circunstancias que se puede alterar en la producción de espermatozoides o pueden tener alteraciones. ¿Qué tal? Se opera un varón por un varicocele y después de cuántos meses, por lo menos deberíamos solicitar mínimo 3 meses posteriores para darle ¿cómo es? Que se vayan formando nuevos espermatozoides, ya que se ha quitado el factor que puede haberle provocado esta alteración. Entonces, por lo mínimo sabemos, miren, demora 74 días en formarse nuevos espermatozoides, entonces vamos a esperar por lo menos 3 meses para hacer un control de un nuevo espermatograma. ¿Sí? Ven, ya les estoy dando hasta otras pautas de patologías. Entonces, miren, tenemos aquí a la espermatogonia, ¿no es cierto? Miren, si tenemos aquí todo este proceso. ¿Quién le ayuda? Miren, ahí está facilito con ese esquema. A ver, vamos a ver. A ver. Vamos a ver. A ver, Daniela Ayala, ayúdenos con esto de que nos explique todo este proceso de espermatogénesis. Daniela. Daniela Ayala. Parece que nos ha abandonado, nos ha dejado ahí en la cámara. Daniela Ayala. Se ha ido a almorzar entonces. A ver, ¿quién más? Yo puedo, profe. Quiero hacerles participar a alguien que no haya participado.
Yo sé que ya vamos, facilito. A ver, Stephanie Polanco. Stephanie Polanco. Daniela Ayala. Constes, han dejado ahí su cámara y no están en clases. Y no pidieron permiso. Diránles a sus compañeras por el chat que se les ha estado solicitando y que no están. Cristina Nayacata. Ñacata. Sí, Doc. A ver, mija, ayúdenos. A ver. Ahí está, facilito está el proceso de espermatogénesis. ¿Qué nos dice eso? Solo leamos y ahí participamos, está fácil. ¿Qué dice ahí? Mire, está aquí. A ver, que empieza en la espermatogonia. Sí, Y ahí que está la espermatogonia, ¿no es cierto? Que es la célula progenitora. Sí. Y de ahí se van a dar los espermatocitos primarios, los de primer orden. Que ya. Y de ahí se va a dar la primera división meiótica. Y van a salir, perdón, justo pasó un carro. Bueno, de ahí van a darse los espermatocitos secundarios y de ahí se va a dar la segunda división. Y vamos a tener ahora la de espermátidas. Ok, sí, la segunda división meiótica y de ahí vamos a tener las espermátidas, o bueno, se va a dar la espermatogénesis para que de las espermátidas ahora tengamos espermatozoides. Sí, miren, ese es el resumen, por eso digo, solo lean, ¿ok? Miren, tenemos aquí la espermatogonia, pero aquí en este proceso, ¿qué sucede? Se divide. Se divide, ¿no es cierto? Por La meiosis 1. Claro. Es que no está la resumen. Ahí sí. Entonces, aquí, meiosis 1, ¿no? Aquí es mitosis. La espermatogonia se divide por mitosis. Por eso yo, miren, les estoy diciendo, si les dieron, y ya no se acuerdan. Aquí se sufre la mitosis. Por eso aquí, ¿no es cierto? El espermatocito primario ya sí, ahí sí sufre la primera división meiótica, por eso miren, se dividen. Aquí a este nivel. ¿Ok? Y de ahí, la segunda división meiótica del espermatocito secundario a espermátidas, y aquí sufre este proceso de diferenciación que es la espermiogénesis. Es el periodo de diferenciación de espermátida para que se formen los espermatozoides maduros. ¿Sí? Entonces, con esto usted ya, ahí está, listo, todo el proceso. Pero vamos a ver qué sucede en este proceso. Y ahí vamos a ver así, vamos a ir preguntando a las personas que se han desconectado. Ok. Ok. Entonces, miren, aquí. Seguimos, ¿no es cierto? Las espermatogonias más tempranas, entonces se forman hasta espermatozoides maduros. Pero, ¿qué sucede en esto? ¿Todas las espermatogonias se formarán espermatozoides? No. Van a darse las de tipo A y las de tipo B. Las de tipo A creo que son las que van a dar espermatozoides y las otras van a seguir dando más espermatogonia. Ya, bueno, es al revés. Ya, pero gracias, Ayemil. ¿Lo ve? Para eso estamos aquí, para eso estamos para aprender. Y si yo me equivoco o esto, me dicen, ¿sabe qué? Yo leí esto, vamos, revisamos. Porque a veces puede suceder eso, pero a veces sí estamos, ¿no es cierto? Entonces, miren,
Tenemos en el epitelio semivivíparo dos tipos de espermatogonias, las tipo A y las tipo B, como ustedes pueden ver aquí. Las espermatogonias tipo A, a ver cuál es la diferencia. Ahí está clarito. Vamos a ver. Vamos a ver a quién le... Ya vino las... Vamos a ver. A ver, señorita Panchi. Ayúdenos con... A ver, díganos cuál es la diferencia entre la espermatogonia. ¿Cómo es la espermatogonia? Ahí está facilito. O sea que lo que dice ahí que posee un núcleo redondo, Ujú. con uno o dos nucleolos localizados sobre la cara interna del núcleo. Exactamente. La espermatogonia tipo A, como ustedes ven aquí, tiene un núcleo redondo, pero la característica es que esta tiene, como ven aquí, dos nucleolos localizados en la cara interna de este nucleolema. ¿Ya? Muy bien. Y de ahí, ¿qué más dice? A ver, vamos a ver. ¿Ya vino la señorita Yala? Todavía no. Sí, Doc, disculpe ese momento. Solo me voy a traer un vasito de agua. Discúlpeme, Doc. Bueno, a ver, señorita Yala, reivindíquese. Vamos a ver. Entonces, la espermatogonia tipo B, ¿cuál es? Dígame. ¿Qué dice ahí? Bueno, lo primero que nos podemos dar cuenta es el núcleo, como ya lo dijo mi compañera. Y acá el núcleo está central en las espermatogonias B. En cambio, en las espermatogonias A podemos ver que el núcleo no está central. Ya, el nucleolo, ¿no es cierto? El núcleo redondado con el nucleolo es central, en cambio, y solo tiene un único nucleolo, las espermatogonias tipo B. En cambio, las A tienen dos nucleolos en la cara interna del nucleolo. Entonces, ¿esto qué hace? Que solo las espermatogonias tipo A son células madres que solo van a sufrir mitosis. Y algunas van a permanecer como células madre. Las demás espermatogonias van a diferenciarse a espermatogonias tipo B. Y estas células de espermatogonias tipo B son las células que no van a poder retroceder hacia el estadio de células madre, y de estas espermatogonias tipo B son las que van a dar origen a las nuevas espermatogonias tipo B por mitosis, y de estas espermatogonias, de la última mitosis de las espermatogonias tipo B, van a diferenciarse hasta espermatocitos primarios, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos los espermatocitos primarios. Ahí. Estos espermatocitos primarios son células de mayor tamaño, ¿sí? Y son las que van son todavía células, ¿qué dice aquí? Exactamente, porque solamente tuvieron o sufrieron división mitótica. ¿Sí? Solo la división mitótica son dos células, o sea, si la célula espermatogonia es diploide, van a permanecer con las mismas características de células diploides. Pero estas células de espermatocitos primarios que ya van a sufrir un proceso diferente, ¿no es cierto?, de división, van a ser células mucho más grandes. Obviamente los espermatocitos primarios, ahí sí ya sufre la primera división mitótica y se van a transformar en espermatocitos secundarios o de segundo orden. ¿Y qué dice ahí que son? A ver, vamos a ver. A ver, señorita Grijalva, ¿qué nos dice ahí que son los espermatocitos secundarios? Solo leamos, leamos y ya nos vamos a dar cuenta de qué son. No, si quiere leer. A ver, Saraí, vamos. Ya dice que se forman a partir de los espermatocitos primarios. O sea, aquí se da la segunda división biótica. A ver, vamos a ahí, vamos. Es que nos estaba ayudando, usted se me demoró. Ya pasan rápidamente a la segunda división meiótica, tiene un núcleo redondo y tiene grumos de cromatina gruesos. Ok, entonces, pero que al sufrir ya la primera división meiótica, ¿qué es lo que ha sucedido? El espermatocito primario que tenía, a ver, vamos a ver, es que no quiero, los que siempre me ayudan, ahí les estoy dejando en silencio un rato. Vamos a ver. A ver, señorita Mantilla, vamos a ver.
Ayúdenos ahí. ¿Cuál es la diferencia entre el espermatocito primario y el espermatocito secundario en cuanto a la cantidad de cromosomas y en la primera meiosis? ¿Qué ha pasado? El espermatocito secundario tiene la mitad de cromosomas que el espermatocito primario, o sea, y se dividen en dos células hijas. Ajá, exactamente. Entonces, la primera meiosis, el espermatocito primario tiene esta carga genética y tiene 46 cromosomas, 92 cromátidas y 92 moléculas de ADN. Cuando sufre la primera división meiótica, el espermatocito secundario va a contener 23 cromosomas, 46 cromátidas y 46 moléculas de ADN. Pero el que va a sufrir la segunda división meiótica viene a ser este espermatocito secundario para transformarse en espermátidas. ¿Sí? ¿Y qué son las espermátidas? A ver ahí, ¿qué dice? Vamos a ver quién nos ayuda. A ver, vamos a ver. Un varón. A ver. Señor Villacrés, ayúdenos con qué nos dice ahí eso. Dice que las espermátides se dan después de la segunda división meiótica a partir de los espermatocitos secundarios. Entonces me parece que estos van a estar como que más cerca de la luz del túbulo seminífero. No sé si... a ver, ahí sí ya. ¿Se le desconectó o se quedó atorado? A ver, André. A ver, Andrés. O sea, decía que estos, las espermátides van a estar después de la segunda división meiótica a partir de los espermatocitos secundarios y que estos van a estar como que más cerca de la luz del túbulo seminífero. Ya. ¿Qué características tienen estas espermátidas? Miren, ¿qué dice aquí? ¿Ya son células? Son haploides, están en la parte luminal de la capa celular y van a tener un núcleo más pequeño que los espermatocitos secundarios. Perfecto. Entonces, miren, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No es cierto? Aquí ya las espermátidas obviamente ya han sufrido la segunda división meiótica, ¿no es cierto? Y estas son las células, las espermátidas. Y el proceso de diferenciación de espermátidas recién formadas en espermatozoides ya no va a haber división celular, solo sufren un proceso de diferenciación hasta que se forma el espermatozoide. ¿Sí? Vamos a ver qué hay de diferencia en este proceso. Esto es bonito como es conocerlo para ver cómo se ha formado. Ay, perdón, ¿qué más? Ya. A ver, señor Rosenberg, ayúdenos ahí un poquito. ¿Qué es lo que ve aquí en esta espermátida? Y acá, en relación a los espermatozoides. El proceso de diferenciación. Entonces, este proceso de diferenciación se llama espermiogénesis. ¿Sí? Ya, como nos quedamos en la última fase, luego de la segunda división meiótica, tenemos las espermátides. Aquí tenemos. Ahí están las espermátides, entonces... Solo leamos qué tiene esta espermátida. ¿Tiene? ¿Qué dice aquí? Aparato de Golgi. Ya. Tiene un... núcleo. ¿Qué más tiene? Mitocondria y un centriolo. Perfecto. Ya, ¿qué vamos viendo? Que, a ver, ¿alguien más? Vamos a ver. A ver. Stephanie Polanco, ayúdenos. ¿Qué vemos en qué sucede en este periodo de diferenciación? Vamos viendo a ver qué es lo que sucede aquí con esta célula, la espermátida. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué dice? Que este era el aparato de Golgi. El aparato de Golgi, perdón. Ya. ¿Y qué dice acá que se está formando? La vesícula y gránulo. Sí, una vesícula acrosomal y la granulosa. Ya. El centriolo sigue ahí. Y mire qué está apareciendo. Encontramos un flagelo. Un flagelo. Perfecto, muy bien. A ver, Marcos Lascano, ¿qué sigue acá? Miren, ¿de dónde ha salido el flagelo? Ok, espérenme un ratito, que no escucho.
¿En relación con qué está aquí? ¿Qué es esto que dice aquí? En relación, miren cómo... Ah, ya, como es el flagelo sale en relación de la... Aquí esto. Ajá. Miren. Entonces, voy a ver el borrador. Del centriolo. Ujú. Sino que voy a borrar que era de mancha. No me responde. Bueno, ya, no importa. Vamos a ver. Los que me ayudan y están ahí pensativos, si no me llaman, no dicen participar. A ver, Valerie León. A ver, ¿qué más dice acá? ¿Qué está sucediendo con el espermatozoide? Con el espermátide que se está formando este espermatozoide. Está formando organelas, no es organelas. No. Miren, aquí va adquiriéndose, ¿sí?, la forma del espermatozoide. Y si ustedes ven el núcleo, ¿no es cierto?, que tenemos acá, el núcleo va aumentando de tamaño, se va adquiriendo una parte de las mitocondrias. ¿Qué están pasando con las mitocondrias? Dígame, a ver, ¿qué está pasando con las mitocondrias? Las mitocondrias estábamos aquí rodeadas en todo la espermátide. Pero, ¿dónde se están localizando? ¿Dónde se están yendo las mitocondrias? Hacia la parte de donde nace el flagelo. Exactamente, miren, están queriendo acompañarle al flagelo cercano aquí al cuello, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ok? Y posteriormente, miren, ¿qué está pasando aquí? El resto es el citoplasma. Este citoplasma, vamos aquí. Este es el citoplasma. Sí, el citoplasma, miren aquí, este citoplasma excedente está siendo fagocitado ¿por quién? ¿Quién ayudaba a que se fagocite a ver, Carolina Rebel? Sí, Doc. A ver, ¿quién fagocita el citoplasma excedente de las espermátidas? Una de las funciones de unas células. Las de Sertoli. Y las de Sertoli. Una de las funciones de las células de Sertoli era fagocitar el citoplasma excedente, ¿sí?, que se producía en este proceso. Ya. Y a ver, Carlos Marín, que estaba aquí, a él le gusta participar. Y ahora, ¿qué vemos aquí en este espermatozoide? Que ya está formado completamente. Ajá. ¿Y qué nomás tiene? Mire. Una cabeza. Ya, la cabeza. ¿Y qué tenemos aquí? Se ha formado esta estructura que se llama... El acrosoma. Ajá. ¿Qué más tenemos? El núcleo. El núcleo. El centriolo que va a ser la parte del... Mire, la cabeza. El cuello. Cuello. Esta es la porción intermedia del espermatozoide. La cola, la porción principal. Y la porción final de la cola del espermatozoide. Aquí miren, del centriolo se ha formado esta estructura que se llama, ¿qué dice aquí? Axonema. Y las mitocondrias están rodeando la porción intermedia del espermatozoide. ¿Sí? Ahora vamos a ver acá. Miren, así cuando... Ay, sí, están atentos. Ay, sí, no se duermen mis alumnos. Digo, sí, porque si no yo solita hablo y después se entendieron una pregunta. No, todo está entendido, chicos.
si estuviéramos en presencial, ¿cómo sería tan diferente? Pero tenemos que darnos modos para que ustedes también participen. Eso es importante, chicos. Porque si no, esta hora es difícil, ¿sí? A veces de todo el recorrido, de todo esto, va a poner un ratito en pausa, si no también se va a grabar esto. Un ratito en pausa. Es importante, chicos, que saben que es importante que ustedes participen. No es solamente, sabemos que en esto es difícil, ¿no es cierto? Estar ahí tras la pantalla, estar viendo, nos da pereza, nos da sueño, nos da hambre, estamos a una hora en la cual también nos da, queremos ir al baño, queremos ir a hacer un montón de cosas. Pero tenemos que tratar de adaptarnos a todos estos medios porque ha sido diferente, no es fácil el estar. Yo también, como quisiera, a mí me gusta, estoy aquí estática, pero a mí me gusta estar caminando por el aula, rodeando, preguntándoles, diciendo que no entienden, o que sí, y todo esto, hacerles participar, dibujar, pero tenemos que irnos adaptando, chicos, ¿sí? No ha sido fácil tampoco, ni para ustedes ni para nosotros también, porque yo a través de la pantalla estoy a veces que me quiero hacer 8, pero no me puedo hacer 8. Estoy aquí sentada en una silla y estoy con las cosas, con la tablita de dibujo, con esas cosas, pero ahí estamos, ¿sí? Y lo importante es que ustedes también traten de participar, porque al participar es más fácil también que ustedes puedan entender, ¿sí? Si no, solamente les digo y después por aquí me entró, por esta salió, o me voy a dar una pequeña vuelta, ¿sí? Entonces, chicos, atentos, estemos ahí atentos y como es, algunos a veces hasta saben poner fotos estáticas de que estoy aquí y no estoy y me he ido a algún lado. Entonces, ya voy a cambiar, no se preocupen, ¿sí? Entonces, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, bueno, vamos ahí, ustedes van a dar, miren, vamos, en vez de la presentación, vamos a dar la clase, ustedes van a ir participando, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en este proceso de espermiogénesis? Miren, en la transformación de este proceso. A ver, Fernanda Mena, ayúdenos, ¿qué es lo que pasa? Leamos ahí, leamos para ver qué es lo que dice. Ya, comienza con el cambio de espermátidos a espermatozoide. Luego sigue la formación del cromosoma, de ahí la condensación del núcleo, luego la formación del cuello y la pieza intermedia y la cola, y surge un desprendimiento del citoplasma en forma de cuerpos residuales fagocitados por las células de Sertoli, que van a dar al final los espermatozoides maduros. Perfecto, miren, eso es lo que ha sucedido en todo esto. Tenemos de aquí desde la espermátida que sufre este proceso de transformación para formarse el espermatozoide maduro, ¿ok? Entonces, ¿cuándo sucede todo este proceso de espermatogénesis? Habíamos dicho que se forma ¿dónde? ¿Quién ha participado? ¿Ya? ¿Dónde? ¿En qué parte del testículo? Y dentro de los túbulos seminíferos. Así es. ¿Cuándo se produce este proceso? Adolescencia. Eso, cuando empieza la pubertad, ¿cierto? El cambio, la transformación. A ver, señor Delgado, ahí terminemos esto. ¿Cuándo? ¿Y por qué? Ay, perdón. Al comienzo de los 13 años, más o menos. Ya. Ok, cuando empieza la parte sexual, la transformación, el cambio hormonal. ¿Y por qué se da esto? Ahí mismo dice, ¿por qué se da esto? Por la estimulación de las hormonas gonadótropas de la adenohipófisis. Ya. Entonces, miren, cuando llega la pubertad entre la edad de 12 a 14 años, en término medio, los 13 años, empieza ya la parte sexual, ¿no es cierto? Donde empieza a ver la estimulación de estas hormonas gonadótropas desde el cerebro, en la parte de la adenohipófisis, sale LH, sale FSH, estimula a nivel de las células de Leydig, de las células de Sertoli, y empieza este cambio. Entonces, estos se dan obviamente dentro de los túbulos seminíferos, ¿sí? Más o menos en la edad de la pubertad por la estimulación. Todo este proceso de espermatogénesis. Entonces, los túbulos seminíferos tienen las espermatogonias.
aquí ya vamos a ver. Señorita Núñez, María Núñez, a ver, veamos aquí, ¿qué nos dice en esta lámina? Que los túbulos seminíferos tienen espermatogonias. ¿Y qué va a pasar con estas espermatogonias? Unas van a proliferar y van a aumentar en número, y otras ya van a formar lo que vienen a ser los espermatozoides. Ya. Entonces, miren, unas reponen su número. ¿Cuáles van a reponer? ¿Qué tipo de espermatogonias reponían su número? Las A. Las A, perfecto. Y en cambio, ¿cuáles van a proliferar? Las B. Las B, en cambio, van a proliferar hasta que se formen espermatozoides. Y estas espermatozoides, estas células van a migrar al centro del túbulo seminífero, es decir, hacia la luz del túbulo seminífero que están entre las células de Sertoli. ¿Ok? Y aquí está todo el resumen de este proceso de espermatogénesis, ¿ya? Con la meiosis. A ver, señorita Tayupan. Sí, Doc. A ver, ¿qué nos dice esta lámina? Miren aquí, esto es aquí con cronología, más o menos aquí, cómo se da este proceso de espermatogenia y desde la pubertad, qué es lo que sucede. ¿Explica todo el proceso, Doc? No, la primera parte nomás, este proceso. Ah, ya. Tenemos las células germinales primordiales que van a penetrar en el testículo y se forman las espermatogonias. Esto dura de 12 a 14 años, es decir, hasta el proceso de la pubertad. De ahí las espermatogonias proliferan dividiéndose por mitosis en el interior del testículo. Perfecto. Entonces, miren, desde el nacimiento lo único que vamos a tener son las células germinales primordiales que obviamente van a transformarse solamente hasta la pubertad en espermatogonias. ¿Listo? Permanecen así, por eso teníamos solo los cordones testiculares donde habían las células de Sertoli y estas células germinales primordiales. Cuando ya empieza la pubertad, aquí, ¿no es cierto?, en el interior del testículo, van a desarrollarse todo este proceso. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué vamos a ver, señorita Chicaiza? Ya a los 25 días se va a encontrar en lo que es el espermatocito primario. Y se va a dividir por división meiótica 1 y va a dar los espermatocitos secundarios. Ya en la división meiótica 2, en los 19 días se va a dar lo que es espermátides, dándose la diferenciación por espermatozoides maduros. Ya, entonces miren, en la pubertad tenemos dos tipos de espermatogonias que se dividen en espermatogonias tipo A, que tenían la característica de tener dos nucleolos dentro del nucleolema, y estas solamente van a reponer su número y van a formar solo células madre, ¿ya? Y tenemos las espermatogonias tipo B, después las espermatogonias se dividen por mitosis, ya sean a espermatogonias tipo A o espermatogonias tipo B. Y solo las espermatogonias tipo B son las que van a transformarse en espermatozoides por todo este proceso de división mitótica primero a espermatocito primario y de ahí sí de división meiótica en donde se va dividiendo el material genético y los cromosomas hasta formar espermatozoides maduros. Todo este proceso dura 74 días. ¿Sí? ¿Ok? ¿Y qué pasa con los cromosomas sexuales? Entonces, miren, aquí nosotros vamos a tener obviamente 23 pares de cromosomas de los 46. Estos cromosomas, uno va a llevar la información genética que va a determinar el sexo. El sexo determinado ya sea por el cromosoma X, que va hacia femenino, o el cromosoma Y a masculino. En la división meiótica se va a dirigir hacia una espermátida esta carga cromosómica, es decir, va a haber dos cromosomas Y o dos cromosomas X, ¿sí? Y obviamente al que lleva el cromosoma Y se le denomina espermatozoide masculino y al que lleva el cromosoma X, espermatozoide femenino, porque si se une van a formar un género de sexo masculino o femenino. ¿Sí? Y que miren, aquí ya tenemos a los famosos espermatozoides. Entonces, miren aquí los espermatozoides. Miden 60 micras de largo. ¿Ok? Eso tenemos 20 minutos. Pero no importa, así es más participativa la clase y no es cierto que es más bonito así. O están así asustados, chicos. Bueno, miren, vamos aquí.
Los espermatozoides miden 60 micros desde la cabeza hasta la punta de la cola. Esta ya es una célula que puede tener movimiento activo. Obviamente está compuesto por una cabeza que contiene al núcleo que habíamos visto, ¿no es cierto? Un núcleo. Y una cola que va a ser el flagelo móvil a este nivel. Okay, la cabeza y la cola. Esto ya no les voy a dar, esto debieron haber visto en... Entonces, miren, la cabeza tiene forma oval en vista frontal o forma de pera si se ve de perfil. Aquí. Un extremo angosto hacia adelante y en la parte más ancha mide 3 micras de ancha y 5 micras de largo. Solo la cabeza. 5 micras de largo por 3 micras de ancho en su parte más ancha. En la cabeza la mayormente está ocupada por el núcleo en su mayoría. Este núcleo. ¿Sí? La cromatina es muy condensada y los 2/3 anteriores está cubierto por el acrosoma. ¿De dónde se formaba el acrosoma? No me olvida. Señor Ruiz, ¿se acuerda de dónde se formaba el acrosoma? No, profe, no me acuerdo. Ya, no importa, no sé. Señorita León. El aparato de Golgi. Eso, del aparato de Golgi. De una parte del aparato de Golgi ayudaba a que se forme el acrosoma. Entonces, miren. Aquí, eso es la parte, ¿no es cierto? A nivel de la cola, en cambio, la cola mide 55 micras de largo. Entonces, de las 60 micras, solo 5 es la cabeza y 55 micras es la cola. Imagínense, tiene que tener una cola larga para que le impulse y pueda desplazarse el espermatozoide. El grosor de la cola disminuye desde 1 milímetro en la unión con el cuello aquí y la punta a 0.1 micras. El cuello ¿se acuerdan que el cuello estaba desde el centriolo? ¿Sí? Para que se forme, ¿no es cierto?, la cola y, los microtúbulos. Aquí el cuello, la unión entre la cabeza y el flagelo. La pieza intermedia, en la pieza intermedia vamos a encontrar, perdón un momentito. Ya. Entonces, miren, aquí tenemos la pieza intermedia. En la pieza intermedia, ¿se acuerdan que las mitocondrias estaban ahí se rodean alrededor de la pieza intermedia del el flagelo de la cola del espermatozoide? Y de ahí tenemos la pieza principal y la pieza terminal del flagelo en la cola del espermatozoide. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos la cabeza, aquí tenemos el cuello, la pieza intermedia rodeada por las mitocondrias, la pieza principal y la pieza terminal del espermatozoide. ¿Ok? Ya. El núcleo del espermatozoide, miren, aquí tenemos la parte que se le ve como pera. Aquí tenemos a la membrana celular. Este es el acrosoma, los 2/3 anteriores del acrosoma, y aquí tenemos el núcleo. Todo esto es parte del núcleo. Y aquí tenemos la vacuola nuclear dentro del núcleo. ¿Sí? El núcleo es electrodenso, homogéneo, tiene una capa basal y la zona especializada hacia la cola del núcleo. Entonces, el espermatozoide recorre todo lo que está resaltado. A ver quién me dice quién nada más recorre. Vamos a ver. ¿Quién no participa? Señorita Tayupanto, ¿usted participó? No, todavía no. Sí, participó. Yo participé, pero si quiere le puedo decir. Qué linda. No, alguien que no ha participado, a ver quién me falta. O alguien que diga yo. Señor Lascano. A ver. A ver, bueno, recorren a partir de los tubos seminíferos hasta la uretra. ¿Ya? Pasa por los túbulos rectos. Va a desembocar en el rete de testis y después va a los conductillos deferentes. De ahí va por el conducto del epidídimo y continúa por el conducto deferente. Ya, y de ahí va por el conducto, sale por el conducto eyaculador. Hasta la. Cruza la próstata y desemboca en la uretra prostática. Facilito. Ese es todo el recorrido que se van a dar
los espermatozoides, desde los túbulos seminíferos, túbulos rectos, red testicular, conos deferentes, conductillos deferentes, epidídimo, conducto deferente, el eyaculador, y llegan a la uretra hasta cuando ya son expulsados al exterior, ¿sí? Entonces, miren, cuando se ha formado el espermatozoide, estos están, ¿no es cierto?, primerito como espermátidas. Entonces, cuando estas espermátidas están por primera vez, se forman por primera vez, tienen las características, como vimos, de células epiteloides, redonditas. Pero estas, cada una, como ustedes fueron viendo, se va formando, alargarse para formar un espermatozoide compuesto por una cabeza y la cola, ¿sí? Sufrió este proceso de diferenciación. En la cola del espermatozoide, la cabeza del espermatozoide, como ustedes vieron, tenía aquí un núcleo que ocupaba casi toda, ¿no es cierto?, la cabeza. Los 2/3 anteriores tiene este axonema, ¿sí? Y es la acrosoma. En las 2/3 anteriores está formado por el acrosoma, aquí, ¿sí? Y este es formado, como habíamos dicho, a partir del aparato de Golgi. Si ya vimos, ¿no es cierto?, es más fácil ahora entender cómo se formó el espermatozoide. Posteriormente, miren aquí, teníamos el centriolo, de lo cual se formaba, ya vamos a ver en la cola. En el acrosoma es importante que aquí, en esta zona, va a tener enzimas muy parecidas a los lisosomas. Sobre todo tiene estas enzimas, la principal, la hialuronidasa, también tiene enzimas proteolíticas que pueden digerir proteínas. ¿Por qué es importante? Porque estas van a ayudar a poder penetrar el óvulo cuando van a fecundar el óvulo, ¿sí? Las capas de la granulosa, todo esto, que ya vamos a ver. Y la cola del espermatozoide, o denominado flagelo, tiene 3 componentes principales. ¿Se acuerdan? Aquí estaba el centriolo, ¿sí? Del centriolo sale un esqueleto central que está constituido por 11 microtúbulos que se denominan en conjunto axonema. Este es el axonema, ¿sí? Y alrededor tenemos la membrana basal, una membrana fina que reviste el axonema, es decir, que rodea todo este axonema, y por fuera, en la parte intermedia, en la porción proximal del espermatozoide, esto es la parte proximal y esta es la parte distal del flagelo. Entonces, en la parte proximal, denominada pieza intermedia, existe un depósito de mitocondrias. Miren dónde se han rodeado, dónde están las mitocondrias, ¿sí? Que rodean en la porción proximal de la cola. ¿Y para qué es importante que se forme esto? ¿Por qué? Primero, porque el espermatozoide, como les dije, puede tener, es una célula en movimiento que va a ayudar a que se pueda mover. Pero para que exista el movimiento del espermatozoide, es necesario que este movimiento sea rítmico con un deslizamiento longitudinal. ¿Ustedes han visto a los witches? ¿Y sabes cuáles son los witches? A los que les llaman witches. Sí. O los pímbalos o renacuajos. Sí. En el colegio, en la escuela nos mandan a recoger para ver cómo se forma la ranita, ¿no es cierto? Las ranas, los sapos. ¿Sí? Entonces, igualito se mueven los espermatozoides, idénticos. Si ustedes vieron así, igualito se mueven los espermatozoides, sino que tienen una colita un poco más larga. Entonces, pero tienen que tener un movimiento rítmico la cabeza para poder desplazarse. Ya también tengo un video, no creo que voy ahora a presentar el video de un espermatograma para que vean cómo se mueva, pero sí. Entonces, pero miren, un espermatozoide que se ha formado bien va a tener un movimiento rítmico y rectilíneo de desplazamiento longitudinal, que va desde los túbulos anteriores y posteriores para poder tener este movimiento flagelar. Pero para que exista el movimiento, ¿qué se necesita? ¿Qué es el ATP? Energía. Eso. Se necesita energía para que pueda darse este movimiento flagelar. Entonces, el espermatozoide necesita desgastarse, correr la maratón, ¿no es cierto?, para poder moverse. Entonces, obviamente se necesita de energía para que se pueda desplazar. Y el movimiento de los espermatozoides es entre 1 a 4 milímetros por minuto. Qué lentos, ¿no? No, pero así es como se mueven. Imagínense, tienen 60 micras de largo. Entonces, tienen que moverse para poder desplazarse, y cuando se mueven el movimiento flagelar,
Tiene que moverse bien y obviamente cuando ya se mueve se desgasta la energía. Necesita de energía. ¿Qué factores hormonales se estimulan en la espermatogénesis? Vamos a darles esto. Entonces, para que se produzca todo este proceso de espermatogénesis es importante que existan hormonas. Entonces, dentro de las funciones esenciales tenemos a la testosterona, a la hormona luteinizante, folículo estimulante, y los estrógenos y la hormona del crecimiento, como los dedos de la mano, 5, ¿ok? Entonces, la testosterona, recuerden, es secretada dentro de las células de Leydig que están localizados en el espacio intersticial. Estas van a ser esenciales, especialmente primero para el crecimiento, para la división de las células germinales testiculares, es decir, obviamente teníamos primero las células germinales testiculares, entonces para que se dividan esas células germinales es el primer paso para que se formen los espermatozoides. Si no hay esto, no va a haber espermatozoides. La hormona luteinizante es una hormona que se secreta en la adenohipófisis y esta es la que va a estimular a las células de Leydig para que produzca testosterona. Entonces, miren, ahí empieza el primer círculo, ¿no es cierto? Entonces, la LH estimula las células de Leydig, las células de Leydig producen testosterona y obviamente si hay testosterona, hay células germinales primordiales y ayuda a este proceso de espermatogénesis. La folículo estimulante es la otra hormona que está en la adenohipófisis. Todas estas son hormonas gonadotropas. Esta también secretada estimula en cambio la FSH a las células de Sertoli. ¿Se acuerdan? Ya vamos a ver. Y las células de Sertoli regularizaban, ¿se acuerdan? ¿Qué producían cuando se elevaba la FSH? A ver, señorita. Inhibina. Ah, Valerie, ya me ganó. Sí. Entonces, las células de Sertoli producen inhibina que frena la secreción de FSH para que se regularice la producción y obviamente cómo intervienen estas células. Esto hace que las células de Sertoli, como es la FSH, a nivel de las células de Sertoli, ayuda a que se conviertan o el proceso de diferenciación entre espermátida y espermatozoides. Entonces, ahí interviene esta hormona folículo estimulante. Entonces, si es secreta, las células de ayuda estimula las células de Sertoli y estas obviamente ayudan a la conversión de espermátidas en espermatozoides. Los estrógenos. ¿Cómo influenciadas son? Los estrógenos son formados a partir de la testosterona. ¿Sí? ¿Cómo es esto? A través de las células de Sertoli. ¿Cómo se forman los estrógenos? ¿Se acuerdan la otra producción que se producía para que se formen estrógenos por las células de Sertoli? Aromatasa. Eso, la aromatasa. Tiene esta enzima aromatasa que produce estrógenos, pero obviamente debe ser estimuladas por la testosterona. ¿Sí? Cuando son estimuladas también son esenciales para la espermatogénesis. Y la hormona del crecimiento, ahí se me ha movido la flecha. Bueno, la hormona del crecimiento va a ser necesaria porque esta, en cambio, promueve la división temprana propia de las espermatogonias. ¿Sí? Entonces, al haber esta división temprana, va a ayudar a controlar la función metabólica básica a nivel de los testículos para que se produzcan las espermatozoides, perdón, es que me hicieron reír por acá. Ya. Y entonces, cuando la ausencia de la hormona del crecimiento va a producir, en cambio, lo que habíamos dicho, si hay daños, como la esterilidad, ¿no es cierto? Si no hay espermatogonias, no va a haber una cantidad o su cantidad es deficiente. Esto provoca que no se desarrollen adecuadamente los espermatozoides y por ende no van a haber y se puede producir esterilidad. Como habíamos visto en el compartimento abdominal, si invaden sustancias dañinas, si hay factores extraños que alteran a la formación de los espermatozoides, obviamente no va a haber espermatozoides. Entonces, es importante que exista esta producción, ¿no? Entonces, ahí hemos tenido las 5, acuérdense, 5, que han sido, miren, la testosterona, la LH, la FSH, los estrógenos y la hormona del crecimiento. Tenemos 5 minutos para terminar. Obviamente. Bueno,
Y aquí, una vez que ya se han formado los espermatozoides, ¿no es cierto? Se salen por las vías espermáticas, túbulos rectos, red de testis, conos deferentes y llegan al epidídimo. En el epidídimo se va a dar la terminación de la maduración, parte de la maduración, porque hablamos de dos maduraciones. Aquí una maduración dentro del epidídimo y hay otra maduración de los espermatozoides cuando son eyaculados, ¿no? Entonces, aquí hay una maduración y los espermatozoides generalmente terminan en recorrer este epidídimo más aproximadamente 14 días. Aquí puede aparecer la motilidad, pero en las primeras porciones, en la cabeza y en el cuerpo, los espermatozoides son aún inmóviles. ¿Cómo se desplazarán los espermatozoides? Ustedes que ya vieron microbiología, ¿cómo se desplazaban los espermatozoides por las vías espermáticas? ¿O alguien que se acuerde? Movimientos de omioideos. Ya, movimiento, bueno, como... Pero ¿quién les ayudaba a desplazarse? ¿Qué había en la luz de estos conductos? Habían unos... Estoy haciendo con mis dedos. Eso, cilios. Estos cilios se mueven así y estos son como los que les llevan a los espermatozoides. Porque ¿qué pasaría si los espermatozoides se mueven? Imagínese un señor que corre la maratón, ¿ya? Llega al final de la carrera después una maratón de 50 kilómetros, la maratón de 50 kilómetros, o una persona que corra y al final de la carrera le dice, ¿sabes qué? Ahorita tienes que salir a otra carrera. Ah, se va a quedar ahorita, pero si acabo y ya estoy. ¿Qué está? Desgastado, está cansado. Entonces, ¿por qué no se moverán los espermatozoides dentro de las vías espermáticas? Para no consumir energía. Eso. ATP. Claro, entonces, recordemos que para moverse los espermatozoides necesitan energía, es decir, va a haber desgaste de energía. Y si corren antes de hora, ¿qué va a producir? Que cuando sean eyaculados, los espermatozoides van a llegar cansados, muertos, no se van a poder mover y no van a poder fecundar. Por eso es que no se mueven los espermatozoides dentro de las vías espermáticas. Entonces, obviamente, aquí vamos a ver, se forman, ¿no es cierto? Tardan en recorrer 6 metros, aproximadamente 14 días, y las primeras porciones son inmóviles, pero dentro del epidimio, estando ahí entre 18 y 24 horas, podrían adquirir la capacidad de movimiento, pero esto es inhibido por estas proteínas inhibidoras que impiden que el movimiento real hasta después de la eyaculación. Entonces, como ya saben que se puede mover, atacan estas proteínas inhibidoras a los espermatozoides para que se queden quietos, no se muevan y no se desgasten. Porque necesitan, saben que tienen que moverse cuando ya sean eyaculados. ¿Ok? Mientras tanto, los espermatozoides permanecen en las vías espermáticas almacenados. Entonces, están a la espera de ser eyaculados. Se producen normalmente en ambos testículos aproximadamente 120 millones al día de espermatozoides. Solo una pequeña cantidad se almacenan o quedan en el epidídimo, pero la mayoría de los espermatozoides están almacenados o se conservan en el conducto deferente. Ahí pueden permanecer manteniendo su fertilidad por lo menos durante un mes, ¿sí? Y durante este tiempo permanecen en este estado de inhibición por estas proteínas inhibidoras que impiden el movimiento en los conductos, dentro de los conductos de las vías espermáticas. En cambio, cuando una persona tiene mayor actividad sexual y existe más eyaculaciones, el almacenamiento, obviamente, si se consumen más, van a durar pocos días, ya no van a estar tanto tiempo. Entonces, tras la eyaculación, los espermatozoides se pueden volver móviles y van a ser capaces de fecundar el óvulo por un proceso denominado maduración. Pero como yo les decía, es otro proceso después de la eyaculación. ¿Ok? Y creo que hasta ahí nos vamos a quedar porque ya no alcanzamos más por el día de hoy. ¿Sí? Sí estamos ahora, sí han estado, sí entendieron. Sí, profe. ¿Sí? Tengo una pregunta. A ver, dígame.
A ver, no sé si estoy bien. O sea, al momento, digamos, de la... ¿Quién me está preguntando? No le escucho, no le veo. Carlos. Es que Ah, uno... Carlos. Ah, ya. Ya, dime. O sea, digamos, al momento que el hombre está en el acto sexual, ahí se produce este proceso de la espermatogénesis. A ver. No, la espermatogénesis se da totalmente dentro de los túbulos seminíferos. ¿Ya? La espermatogénesis es el proceso de formación desde espermatogonia a espermatozoide maduro. El proceso del acto sexual, o sea, cada día se produce la espermatogénesis dentro del testículo. Todos los días se están produciendo 120 millones de espermatozoides, ¿ya? Aproximadamente. Cuando ya está la eyaculación, en la eyaculación lo que salen son los espermatozoides que están almacenados dentro de las vías espermáticas ya maduras, listos para ser eyaculados, pero ya espermatozoides maduros como tal. Ya. Ok, listo. Por ejemplo, los espermatozoides pueden ser almacenados en medios específicos a menos 100 grados cuando se hace un banco de semen. Cuando hay personas que, por ejemplo, por un cáncer testicular, van a recibir radiación, entonces pueden preservar dice, yo quisiera tener hijos y preservan su líquido seminal en un banco de semen. Pero en las vías espermáticas, manteniendo su fertilidad, habíamos dicho que pueden permanecer aproximadamente 30 días. Por eso, luego de una vasectomía, el hombre todavía tiene que cuidarse porque la mayoría se almacena en la parte del conducto deferente, ampolla del deferente, permaneciendo ahí todavía 30 días tiene más o menos de sobrevivir. Entonces esperaríamos que pase ese tiempo o las primeras eyaculaciones que se cuiden con métodos de barrera para evitar sorpresas. ¿Algo más? Entonces están almacenados en la ampolla del deferente, ¿sí, no es cierto? En las vías, unos, como habíamos dicho, en poca cantidad en el epidídimo y también en la mayor cantidad en el conducto deferente y ampolla del deferente. Sí, porque alguna vez dicen se almacenan en las vesículas seminales. Ya vimos que ahí nunca vamos a encontrar espermatozoides. ¿Listo? Ok. Eso es, he visto el chat. Una pregunta. De esto del almacenamiento de los espermatozoides en las industrias, a partir de eso yo ya... Perdón, y las industrias, dijo, no te entendí, háblame un poquito más claro, no te escuché. No, el banco de almacenamiento de los espermatozoides, ¿podrían hacer análisis de esos espermatozoides y saber si ya es un espermatozoide masculino y femenino? Bueno, hasta donde yo sé es bien difícil, porque hacerle hasta ahora no sé. Lo que sí sé es que, por ejemplo, teniendo cierta, ya les voy a mandar mejor a consultar eso, qué tipo de dietas son las que influyen para que sean más espermatozoides masculinos o que puedan tener un bebé varón o una mujer. Pero eso es al azar, ¿no? En el banco se almacenan tanto espermatozoides que tengan el cromosoma Y como el cromosoma X, ¿sí? Sí, sí vale oro esa información. Ok, listo. ¿Algo más? No. Bueno, chicos, entonces hasta aquí. ¿Sí? Solo una preguntita, pero al final. Sí, es un segundito, pero es personal. Ah, ya. Bueno, chicos, entonces hasta ahí quedamos en la clase. La siguiente semana damos una prueba de todo lo que hemos visto hasta aquí. Y ya saben que esos son 10 puntos, ¿sí? Y de ahí les envío una consulta también. ¿Listo? ¿Ya? Que les vaya muy bien. Una pregunta. Sí. O sea, la próxima semana damos prueba de lo que vimos hoy. Hoy. No, hoy, de lo que vimos hoy. Una pregunta. ¿Cómo era el puntaje de la prueba? O sea, ¿un punto valía cada pregunta? Sí, un punto. ¿Y las que eran de varias opciones? Ahí, por ejemplo, varias opciones, y si eran 3 respuestas, ese punto se divide para 3. Si contestó una tiene 0.33 y 2, 0.66. Si tiene 3, el punto. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Listo. Bueno.
Ya, que les vaya muy bien, ¿no?